Amigas, ¿cuántas veces nos han dicho ustedes mismos, soy malísimo para hablar en público, soy fatal para venderme? Hoy vamos a conocer las técnicas, las mejores ideas para que esto ya no sea un problema, sino una solución. No se pierdan Mundo Innovación, Mundo Ejecutivo, aquí. Mundo Ejecutivo presenta. Amigas, ¿cuántos no se preocupan por hablar en público? Yair, un gusto tenerte por aquí, Yair Gittler. Si alguien es experto en poder hablar en público y en preparar a la gente, eres tú. Oye, Yair, yo entro directo al grano en esto. Hay muchos que te dicen, vas a tener que hablar en público. No, yo no. Yo me acuerdo hasta en la universidad, el que acababa hablando en las presentaciones era yo, porque los otros no sabían mucho más y les daba miedo. ¿Qué tan grave es esto, no saber hablar en público o creer que no puedo hablar en público? Bueno, el miedo a hablar en público se le conoce también como glosofobia y estamos hablando que se pelea siempre junto con la aracnofobia y el miedo a la muerte como los miedos principales que tenemos como personas. Entonces, ¿y por qué se da esto, no? Principalmente, normalmente hago un ejercicio cuando me invitan a alguna empresa, cuando estoy en algún grupo, y les pregunto, ¿no? ¿Quién le da miedo que le suden las manos? ¿Quién le da miedo que le tiemble la voz? ¿A quién le da miedo lo que le llamo yo un lapsus brutus, ¿no? Como cuando estudias para un examen, lo abres y no tienes ni idea de cómo te llamas. Bueno, eso sucedía muy seguido. Pero bueno, a la hora de hablar o que te hacen, ¿a quién le da miedo que lo levanten a la hora de hablar en público? Y son tantos miedos colectivos que se unen en uno, que es el exponernos en nuestro máximo potencial como personas, con esta herramienta que nos dieron, que es el hablar, el expresarnos, y a través de muchos tipos de comunicación, no solamente el verbo, que pues sí, nos apanica, ¿no? Como humanos. Entonces, ¿cuánto es un problema? Pues yo diría que a nivel personal es pues un problema enorme para muchísimas personas. Oye, y hoy se ha incrementado porque el uso de los celulares, de las redes sociales, todavía te da más miedo porque te pueden balconear, te puedes salir. O sea, hoy de repente estás en un evento, estás en una plática, estás así, que hable, te levantas y dices cualquier tarugada y ya sientes, ya te grabó todo el mundo, ya te volviste viral y ya se te acabó la vida. Claro, antes el miedo era a tener un oso, digamos, instantáneo en el momento, sí. Algo que no sobrepasaba, ¿no? Todo lo que hoy en día sucede con el internet, que sí, estás en una conferencia y pues, ¿no? Te pueden llegar a grabar y demás, aunque genuinamente creo que el miedo al hablar en público es primitivo y en realidad es muy inmediato y muy cortoplacista. Es algo que incluso muchas veces ni nos damos cuenta de qué es lo que nos da miedo y sin embargo estamos apanicados de que nos vayan a pasar. Sí, el típico es, ¿y quién quiere hablar? Y empieza el orador a ver, habla tú. Oye, pero no nada más es en una conferencia, porque muchos estarán diciendo, ay, ni voy en conferencia, yo me siento hasta atrás y ni quien me pregunte ni levanto la mano. También es cuando tienes que hacer una presentación ante tu jefe o ante un cliente, que tienes que llegar y tienes que hablar en público y tienes que hablar con él, y muchos se traban ahí o les da miedo porque les impone la persona de enfrente o porque creen que si hablan y dicen alguna tontería no les van a comprar. Bueno, el concepto de hablar en público muchas veces es mal visto como hablar ante un escenario. Exacto. Pero en realidad hablar en público es tomar una entrevista de trabajo o dar una entrevista en la que alguien está buscando trabajar en tu empresa. Definitivamente el hablar en público se presenta en todo tipo de cuestiones, ¿no? Cuando pides algo en un restaurante, pero esto justamente creo que es algo que lo podemos ver como algo positivo, porque ¿cómo se mejoran las cosas? El hablar en público, siempre se lo digo a la gente con la que trabajo, no es algo que se aprende, es algo que se practica. Y bueno, el primer consejo, no es que no lo tuve que aprender, lo tienes que practicar. También lo tienes que aprender, pero tienes que practicarlo y saber y tener la confianza. Claro, y entonces cuando tú dices, oye, hablar en público se presenta en todo tipo de ocasiones, pues lo podemos ver como algo negativo, porque el miedo está presente en todas estas ocasiones, o como algo positivo en el sentido de puedo practicar en todas estas ocasiones. Y muchas veces dices, oye, ¿cómo puedes practicar pidiendo en un restaurante? Y algo que aquí hablamos, que ahí les va el segundo consejo, es
pues justamente llevarte a tu zona límite de confort. ¿Con qué? O sea, este concepto de o estás en tu zona de confort o estás fuera de tu zona de confort es terrible, porque entonces es o estás seguro o estás inseguro y no hay nada que sea un motor que genere el cambio. Por ejemplo, en el restaurante, porque la gente decir, bueno, yo estoy... Por ejemplo, a mí de chico, me levantaban en una clase, digo, no estoy muy grande, pero más chico, me levantaban en una clase a hablar, ¿no? Para participar, y si yo estaba sentado no tenía ningún problema, no se me trababa la voz, no llegaban las muletillas, etcétera, etcétera. Pero si me decían, levántate, pues para mí era algo que llama, o sea, pueden ser muchísimas cosas las que generan. Le daba a Yair así. Sí, no, definitivamente hay muchas cosas que yo sigo trabajando. Es algo que constantemente tienes que estar practicando, analizándote, escuchándote. Y entonces fue como, bueno, a ver, levantarme me genera cierto nervio, pero es algo que puedo controlar. Y entonces yo digo, a ver, ¿cuál es tu lugar de mayor confort? Pues chance hablando con mis amigos. Oye, si les voy a hablar de algo que me emociona, voy a hacer el esfuerzo de levantarme. Y entonces el día de mañana chance lo voy a poder hacer en una clase. Y el día de mañana lo voy a poder hacer en una conferencia. Y el día de mañana lo voy a poder hacer en una conferencia más grande, ¿no? O sea, estás en una cena con los amigos, cenando y vas a hablarte. O sea, te levantas en la cena. O sea, digo, probablemente. No, obviamente hay que siempre es estarle, ¿no? Como dice el dicho, midiéndole el agua a los camotes, porque también el miedo al ridículo es uno de los miedos más fuertes. Entonces, es eso, ¿no? Si tú dices, oye, a ver, pues lo que no me gusta es que normalmente a la hora de hablar me trabo mucho. Y me dieron un consejo de que si hablo más lento, pues hay una probabilidad de que me trabe menos. Y entonces, concientizo esa parte. ¿A qué voy con esto? A que no es o vas y das una conferencia o eres introvertido, eres penoso, no puedes... No, realmente es... Ok, ¿qué cosa, no, a la hora de hablar me gustaría hacer un poco mejor? ¿Y con qué me siento cómodo o en qué entorno me siento cómodo para hacerlo mejor? ¿Te imaginas que estás en ese entorno, lo practicas en ese entorno para poderlo aplicar en otros entornos? Claro, no es de que te imagines, es de que lo buscas en ese entorno. Por ejemplo, oye, a mí me da mucho nervio hablar de algún tema en particular con la gente de mi trabajo. Bueno, pero ¿cómo es con tus amigos? Probablemente lo puedes practicar ahí. ¿O cómo es con tus familiares? Y también es un tema de conciencia, ¿no? O sea, probablemente no voy a hablar de un tema súper polémico por primera vez ante un auditorio, sino que lo voy a ir haciendo en escalas más pequeñas, viendo la oratoria como un proceso, no como algo que tengo o carezco de, ¿no? Pero es algo que puedes hacer. ¿Qué te parece si vamos un corte, regresando, entramos, por ejemplo, al que tiene que hacer una presentación de un proyecto, un trabajo, venderle a un cliente? Que es donde eso, no vamos a decir cómo vender, sino cómo hablar, porque muchos se quedan ahí. Amigos, estamos en Mundo Innovación, Mundo Ejecutivo, hablando sobre cómo podemos hablar ante un público. Y ustedes hoy son para nosotros un público. Y eso estamos aprendiéndolo. El cambio siempre es para mejorar y queremos hacerlo contigo. Ahora somos más fuertes, manteniéndote informado y entretenido todos los días. Sigue disfrutando del Heraldo Televisión, ahora en nuestra nueva casa. Nos vemos en el canal 8 de Televisión Abierta. Oye, Yair, justo ahorita, cuando vamos a entrar de regreso a un corte que te cuentan 5, 4, 3, 2, 1, hay gente que se pone de nervios y dice, o sea, ¿qué digo? ¿Cómo le hago? O sea, le entra el 1 y es como el nervio total. O cuando lo pasan a la junta y tiene que hacerle la presentación y se sienta el cliente enfrente y te le quedas viendo como diciendo, ¿y ahora qué digo? ¿Sí? ¿Cómo romper eso? ¿Cómo llegar y decir, no importa quién está enfrente, yo lo hablo y voy a hacer mi mejor presentación, y es más, le voy a vender, no 1, 2 cosas de lo que traía? Bueno, primero que nada, algo importante aquí es reconocer el miedo, la ansiedad, el nervio que te puede dar. A mí me sigue dando nervio en muchos sentidos y creo que a prácticamente cualquier persona, por más versa que sea, por más experiencia que tenga, el humano de forma natural tiende a protegerse ante las multitudes, ante que lo vean, que lo expongan, que se pueda equivocar. Y todos nos equivocamos y todos somos humanos, ¿no? En ese sentido. Y reconocerlo creo que es el primer paso para quitarse justamente el nervio para hablar en público, ¿no? Que cuando te dedicas a esto es lo que... ¿Para qué? No, ¿verdad? Eso es aparte, está bien. No, pero realmente aquí es un tema de... Por ejemplo, hablaba con una persona que me decía, es que soy introvertido. Y le digo, ok, ¿cuántas veces a la hora de que estás presentando algo
te estás diciendo a ti mismo es que esto es de introvertidos o O esto lo estás haciendo mal. Estás más pensando en qué voy a decir mal que en lo que tienes que Claro, decir. y cuando le pones connotaciones negativas o positivas a las cosas, el problema es de que pierdes completamente el estado natural de algo que se te dio y se te permitió, que es el hablar, ¿no? A la gran mayoría de las personas. Entonces, si todo el tiempo nos estamos juzgando a uno mismo, y deja el juzgarse, el simplemente ponerle valores negativos de esto es de extrovertido, entonces es bueno, esto es de introvertido y esto es malo. Yo le decía, bueno, ¿y qué pasa si tú tienes una, digamos, plática contigo mismo en donde dices, soy introvertido y esa es una de mis características? Y entonces a la hora de hablar, pues probablemente no vas a ser el más efusivo, no vas a ser la persona que está... Que no es malo eso. Que no es malo, simplemente es una característica. Y cuando le dejamos de poner estas connotaciones positivas y negativas, y ojo, es extraño que alguien que se dedica a este tema, digo, ¿no? De hablar en público, te diga esto, pero justamente cuando entrenamos a las personas no es te voy a quitar lo introvertido, no es te voy a quitar lo penoso, es más bien reconoce las características que tienes y ahí explótalas, porque tienes muchísimas herramientas como persona que además eso es lo que te da identidad. Si tú estás en una plática y todas son estas personas que quieren hablar, que quieren abarcar, que quieren ser el centro de atención, sería caótico. Sin embargo, si cada quien reconoce como, bueno, este es algo que se vale decir, esto es una característica que no me gusta. Por ejemplo, digo muchas veces, ¿no? Que es una muletilla, un relleno mental cuando no se da la sinapsis. Que es como que estoy... Sí, ¿qué te iba a decir? Sí, se le llaman muletillas, ¿no? Y a ver, sí es válido decir, me gustaría trabajar esta muletilla. No estoy diciendo, no, pues ya soy así, ni modo, y que cada quien se las arregle conmigo. Sin embargo, sí es el... Más cuestiones más profundas. Reconozco sí, que no me encanta esta parte o que esto es algo con lo que puedo hacer las paces. Ahora, me gustaría ser más extrovertido. Bueno, ahí es lo que yo mencionaba antes de cómo te puedes tú salir a tu zona límite de confort, a un espacio en donde sí estés impulsando el cambio en ti mismo que quieres generar, pero por el otro lado no te estés quedando en una situación estática en la que simplemente no estás viendo la oratoria y la comunicación humana como un proceso. Claro. Oye, dime algo. ¿Hay clichés de cómo tiene que hablar o hay marcado de acuerdo a tu situación? Ahora, si eres actor, hablas de esta manera. Si eres político, hablas de esta manera. Y de repente, sin ofender y sin hablar de política, aparece un político que habla diferente y nos crea un... Es que no parece político. O sea, el político aprende a hablar como político o el ejecutivo aprende a hablar como ejecutivo y el dueño de empresa tiene que aprender a hablar como dueño de empresa. Es que justamente eso es de lo que estamos hablando. Nosotros nos hacemos un modelo del político perfecto, un modelo del ejecutivo perfecto. Sí. Y entonces todo lo que no sea eso, lo tiramos como algo negativo y nos genera un discurso mental de que le estamos haciendo mal y eso es un círculo vicioso que te va a hacer equivocarte más, dudar más, respirar peor. La respiración es el motor del cuerpo, entonces eso hace que te vengan más estos lapsos mentales, que tartamudez, mientras que si hacemos las paces con que no están buscando a alguien perfecto, que de hecho, si algo nos hemos dado cuenta hoy en día con los políticos, con los empresarios, es que la gente está buscando humanos por encima de todo. Ya no queremos este político de aparador, esta empresaria de aparador. Realmente lo que queremos es conectar. Por ejemplo, una de las mejores pláticas que yo he escuchado fue una plática que comenzó tal cual con la persona temblando en el escenario y diciendo una disculpa, no estoy acostumbrado a esto, estoy sumamente nervioso. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que todas estas cosas... Que todo el mundo se volvió empático con él a decir... Claro. A otra persona a decir, bueno, a ver, la aguantamos y se volvió maravilloso. Claro, porque entonces... Sucede que habrá quien diga, ahora sí voy a agarrar a ver de qué. Vamos a grabar para grabarle lo más... Pero también habrá la mayor parte que se vuelve empático. Los únicos y únicas que no podemos darnos el lujo en ese sentido son las personas que se dedican a entrenar a la gente para hablar en público. Claro. Pero si no te dedicas a eso, es válido no ser 100% verso. No todas las personas son 100% versas. Incluso yo no lo soy. Tengo muchísimo que aprender y muchísimo que trabajar. Y estoy consciente de muchas cosas que sigo teniendo que trabajar en el tema de la comunicación. Pero... definitivamente es como, oye, a ver, estoy muy nervioso. Pues compártelo con tu público, empatiza con ellos, ¿no? Y eso genera que te permitan mucho más margen de, no voy a decir error, porque no es un error, mucho más margen humano, que creo que eso es una responsabilidad de todos. Cuando estás hablando, hay gente que se priva, así, nos vamos a tener que cortar rápidamente, pero dime algo.
cuando te equivocas en el escenario o en la plática o con los amigos, es malo, te pone nervioso, lo tratas de corregir, perdón, ¿qué es lo mejor? Mira, yo creo que lo mejor, es todo un tema, platicámoslo si no después, pero es no tomarte tan en serio, ¿no? A uno mismo. Y si quieres, ahorita platicamos más de cómo no tomarse tan en serio a uno mismo. Creo que es muy importante. Y otro tema que seguramente nuestros amigos van a querer conocer es, decimos, hijos, estamos hablando de los que les da miedo hablar, pero también tenemos los que hablamos de más. Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y no escuchamos. Entonces, regresando, les prometo que vamos a escuchar menos de mí y más de Yair. Vamos a un corte aquí en Mundo Innovación, en Mundo Ejecutivo, y conocemos unas técnicas más muy claras y muy directas. Buenísimo. No se lo pierdan. Muchas gracias. ¿Sabías que es posible valorar la audición de tu hijo desde que nace? En recién nacidos hasta los 3 meses de edad, realizamos el tamiz auditivo. Es un estudio sencillo, no invasivo, que en caso de salir alterado, nos da la pauta para realizar un estudio diagnóstico, en el cual podemos ver si hay algún problema en oído externo, oído medio o oído interno, y en caso de requerirlo, poder adaptar auxiliares auditivos en nuestros pacientes. Prometí que no voy a hablar mucho, así que no voy a hablar mucho. Ya nos lo dijeron. Entonces vámonos rápidamente. A ver, Yair. A ver, me comentabas respecto a la gente que habla mucho, a la gente que habla poco y cuando te equivocas. Y creo Exacto. que todo hay una línea central, que es lo que te comentaba, de no tomarnos tan en serio. Y eso aplica para ambas partes, ¿no? Si no hablas mucho, y muchas veces es por este tema de lo que voy a decir me lo están juzgando, o no me vayan a criticar, o seguramente estoy teniendo una conversación, veo a alguien ahí que está volteando hacia abajo y se está burlando de mí. Y por el otro lado, la gente que habla mucho y que quiere participar, que es también esta parte de... Que siempre tienen una historia que contar. Sí, les importa mucho lo que voy a decir, pero en ambos... Las dos personas, tanto la sumamente introvertida como la sumamente extrovertida, la que le da miedo, la que quiere compartir todo lo que hace, se está tomando muy en serio a sí mismo como persona, ¿no? Es, por un lado, soy importante y quiero que me escuchen, por el otro lado es, soy importante y me están escuchando y no quiero que lo hagan por miedo a que me equivoque. Y creo que ese es uno de los primeros consejos, por más, pues sí, subjetivo que suene, es no tomarte tan en serio. A ver, por principio es, no todo lo que tengo que decir es algo que la gente está buscando escuchar, ¿no? Y por el otro lado es, si tengo que decir algo, tampoco es de que todo el mundo se va a quedar con eso en la cabeza todo el día. En realidad, le importamos menos al mundo de lo que nos gusta creer. Y eso es bueno a la hora de hablar. Porque te voy a poner un ejemplo muy tonto. Sí. En la regadera, todos cantamos como Pavarotti y digo, se mezclan muchas cosas. Tienes una caja acústica, estás de la forma más vulnerable. Es en el único lugar de la casa en donde puedes cerrar con botón la puerta sin que nadie te juzgue. Pero eso es un poco el no juzgarnos a nosotros mismos de una forma tan importante, en el sentido de que es, bueno... ¿Cómo lo practicas eso? Entras y dices, no importa tanto, no me importa. O sea, ¿cómo lo haces? Porque la gente aquí debe decir, hijos, está bien, no me tomo tan en serio. ¿Cómo lo practicas? Así rápido. Yo creo que es un mindset y es algo que hay que trabajar mucho todo el tiempo, ¿no? O sea, el genuinamente analizar, hacerte tus mapas mentales de, a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar con esto? ¿Qué es lo mejor que podría pasar con esto? O muchas veces me equivoqué, ¿no? Y entonces cuando lo sacas de tu persona y es, ok, me equivoqué, pero si le hubiera pasado esto mismo al que habló antes o al que habló después de mí, ¿qué hubiera sucedido? Y dices, bueno, en realidad, pues lo más seguro es que nada. A ver, si dijiste un chiste de súper mal gusto, si hiciste algo que genuinamente tienes que cambiar, pues ahí sí se vale la fe de ratas y decir, una disculpa, me equivoqué, pero... En la generalidad, no. Hay muchas veces que te equivocas porque, hijos, y te trabas. O sea, ibas a decir una cantidad y dices, es que eran 1 millón. Ah, no, perdón, es 2 millones. A ver, es que... Y te trabas. Es bueno, ¿cómo rompes ese ahí? ¿Qué harías tú? ¿Qué le dirías a la gente? Porque están presentando su proyecto y se equivocan y se quedan ahí tratando de arreglarlo en el minuto y se ponen nerviosos y ya se vio toda una secuencia que acaba todo mal. Ahí te dan un par de consejos que creo que eso puede ser muy bueno, puntuales. Con el tema de las muletillas, por ejemplo, uno es, intenta, ¿no? Procura hablar más lento. Eso es una de las primeras cosas. Una de los grandes ejemplos que tenemos en el país es nuestro presidente, claro. ¿no? AMLO se ve un claro cambio entre los sexenios pasados en los que buscó la presidencia
y este último, en donde, digo, no sé si tuvo un coach de oratoria o cómo funcionó, pero habla mucho más lento y eso hace que tengas más tiempo para pensar lo siguiente que vas a decir. Sin hacer un juicio de valor, si lo que dice está bien o está mal, Claro, pero ha pero- habido menos veces que diga algo en donde automáticamente se ve que se arrepiente, ¿no? Son cosas premeditadas, buenas o malas. Claro. Eso es uno. Dos, procurar, por ejemplo, las muletillas, cambiarlas, ¿no? Por algo que te dé un tiempo de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo estaba muy metido en debate. Y entonces, si de repente algo estaba debatiendo y son discursos de 8 minutos en donde estás haciendo todo un caso, tienes que, o sea, si tú estás pues simplemente se nota que son lapsos mentales que no estás pudiendo hacer sinapsis. Mientras que si tú lo cambias, por ejemplo, y damas y caballeros, lo que les estaba diciendo en este momento, me acabo de comprar 5 segundos, que no se ve como un error y que me permite tener el tiempo para pensar para lo siguiente Y que voy a acabas de decir. decirlo, tampoco es malo hacer una pausa. No tienes que soltar todo de jalón. Puedes hacer una pausa y decir, a ver, como les dije, como tú, y quedarte 10 segunditos, 2 segunditos pensando, meditando y entonces seguir, ¿verdad? Claro. Le das un dramatismo si quieres, un enfoque, pero también sirve, ¿verdad? Sirve e incluso te diría algo más simple. Se te fue la idea, comparte que se te fue la idea. No tiene nada de malo. O sea, no estamos buscando robots perfectos que puedan hablar en público Qué y que buen sepan su consejo. discurso, porque si no, para eso te mando un escrito de lo que voy a decir y te prometo que ahí no me voy a equivocar y le voy a poner las tildes, los puntos para que lo leas exactamente como quiero. Que se Pero ve si fatal estoy cuando alguien hablando... está leyendo. No, si estoy hablando es porque quieres humano, porque quieres Yair, porque quieres Isaac, porque quieres la persona que estés escuchando. Y esa persona, al igual que tú, al igual que yo, se puede equivocar, puede tener un tiempo de reflexión y nada más humano que decir, disculpen, unos segundos, ok, lo que les estaba diciendo es lo siguiente, si lo haces sin tú ser tu mayor crítico, sin tú ser tu mayor oponente, lo más seguro es que los demás no lo sean. Oye, rápidamente, porque se nos está acabando, pero estamos en mundo de innovación. ¿Hay alguna técnica innovadora o hay tecnología o hay algo con lo que puedas innovar para mejorar? ¿Qué puedes aplicar? Traer tus apuntes en el celular, en esto, tener alguna cosa que dirías tú, úsenlo, practiquen, usen. Hoy ya puedes grabarte mucho más fácil. Bueno, el tema del grabarnos, yo te diría el autoanálisis, o sea, el verte tú en una conversación y poderte analizar. ¿En una real o practicar nada más así? Practicar, yo te voy a decir una de las cosas menos innovadoras que hay, pero muy innovadora en el sentido de que prácticamente nadie lo hace. Por ejemplo, el poner un papel en una mica dentro de la regadera, que es uno de los espacios en donde más seguros nos sentimos, practicar ahí, comprarse un espejo para el baño en donde te puedas ver en un espacio en el que te sientas seguro. Yo sé que no te estoy hablando de la super ultra tecnología, No, es algo que innovar existe hace no años. necesita ser tecnología. No, pero yo les diría justamente eso, más bien cada quien es un proceso tan personal y tan compartido al mismo tiempo. Esta dualidad es una de las magias de la oratoria, que si tú genuinamente lo que buscas es mejorar, es más bien hacerte un cuestionamiento propio de cómo mejoro en algo que me sienta, o sea, no es cómo mejoro, es más bien cómo me puedo llevar a un pequeño límite más allá de mi zona de confort, en donde me siento inseguro, pero lo suficientemente seguro para intentarlo. Y así poco a poco vamos ampliando esto y de repente, pues, ¿quién quita? Y estás en quién sabe dónde dando una conferencia o no, y no tiene nada de malo. Ojo, ha sido increíble. Hemos hablado de cómo hablar ante el público y se nos ha ido el tiempo volando. Yair, yo creo que la gente se va a salir y va a aprender mucho con esto. Va a aprender hasta dónde hablar. Y yo ya aquí tengo que aprender que ya tengo que terminar de hablar. Yair, un último mensaje así, 10 segundos. La parte de no tomarse tan en serio. Genuinamente, si pudiésemos no tomarnos tan en serio, si pudiésemos no darnos esta importancia que realmente no tenemos y entender que eso es algo positivo, vamos a poder aprender a comunicarnos con nosotros mismos muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Estamos en Mundo Innovación, en Mundo Ejecutivo. Gracias también a Diario Judío. Gracias a Yair. Lo pueden contactar donde quieran para que aprendan a hablar, para que den su próximo speech y todo lo demás. Muchísimas gracias, amigos. Hasta el próximo programa.